Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Aquí con una vista distinta a la que tenéis habitualmente en el programa. Os voy a compartir una tarde con una luz muy bonita en la Ciudad de México, y para celebrar estos 50 programas que llevamos ya haciendo, y ahí os comparto la vista de la zona más pues noreste de la ciudad, con la Torre Latino y por supuesto con todas las pues montañas que rodean esa zona de la ciudad. Así que este regalo, este extra, una tarde más aquí con todos vosotros. Vamos a dar vuelta a información de datos sobre COVID, información sobre todos los datos que están llegando de otros países que sí son algo más preocupantes de lo que estábamos pensando y que ya os habíamos avanzado aquí. Economía y un poquito de política, y una reflexión final que me pidieron por ahí y quiero pues compartirla con todos vosotros. Así que arrancamos directos. Los datos. Vemos claramente la bajada de la tasa de letalidad, que sigue así. Ayer contábamos un poco las razones y los motivos de por qué esa bajada de la tasa de letalidad, y vemos cómo pues poco a poco pues ya nos vamos acercando a ese 50, mira, de todas formas hay un mal, es 45,91, ahí me estoy dando cuenta, perdón, 5,91. Bueno, esa bajada de letalidad del 5,91, como decíamos ayer, pues hay muchas razones. La principal pues es que afortunadamente está mejorando los datos que nos están mostrando, ¿no? y los tratamientos y toda la información que ayer os compartí. Y vemos como la tasa de recuperación pues también va creciendo, ¿no? en ese mismo sentido. Si nos vamos a ver el mundo, vemos como claramente el gráfico sí empieza a mostrar un pequeño achatamiento, podríamos decir, de la curva, aunque realmente no es tan relevante como nos gustaría, pero bueno, es por lo menos un punto positivo, ¿no? Después de tanto punto negativo que nos está llegando. Nos vamos por continentes. Vemos que hay pocos cambios. Ya pues Europa claramente adelantó a América del Norte, y ya vemos pues como los que siguen creciendo son Asia y América del Sur. Veremos en los próximos días a ver qué nos muestran. Pero claro, ese gráfico viene de este otro. Vemos cómo se reparten los nuevos casos. Europa ya es pues muy inexistente. Sí se empieza a notar el descenso en América del Norte, pero América del Sur, Asia y África empieza a insinuarse. Entonces pues vamos a ver qué pasa, ¿no? en estos próximos días. Pero lo que sí está claro que Europa ya ha sobrepasado esa primera oleada, e insisto en eso de esa primera oleada. Cuando repartimos la letalidad por los países, vemos como pues ha habido pocos cambios, la verdad, muy poquitos. En Europa se va reduciendo levemente, despacito, una décima también ahí en México, y los número de fallecidos por el mundo, pues vemos como ayer por primera vez Brasil superó a Estados Unidos en 24 horas el mayor número de fallecidos en 24 horas, ¿no? Sabemos que los datos que se recogen los lunes todavía suelen tener algún retraso, y el martes solemos tener los picos más altos de la semana o del inicio de semana. Siguiente, nos vamos a cómo se divide por el mundo. Ya sabemos que la presencia de Estados Unidos, que poco a poco empieza a moderarse, y si quitamos a Estados Unidos cuando se ve mucho mejor, pues vemos como Brasil disminuye un poco en su crecimiento, y Rusia pues está en su tasa de 8 o 9 mil casos diarios, que ya está bajando de los 10 o 11 mil, pero pues todavía le queda mucho camino por bajar, ¿no? Y no te quiero contar a Brasil, ¿no? Con sus 25 o 30 mil casos diarios. Pues Brasil está casi en los números estándar que tenía Estados Unidos muy al principio de la pandemia. Entonces, bueno, muy al principio, cuando se desató fuertemente en Nueva York. Entonces, pues vamos a ver también lo mismo, que vamos viendo, porque no son datos bonitos ni agradables. Por países, así vemos también los principales países, pues como decíamos, el 78% de los casos están solamente en 15 países. Y en esa lista pues ya muy estable, ¿no? Porque va a haber pocos cambios, dado que los que hay siguen creciendo o están muy arriba, y los países que no están aquí, pues su crecimiento es muy leve, excepto 2, 3,
y veremos cómo prácticamente seguro salga Canadá de esta lista, casi seguro. India ya escala hasta el número 7 y pues la progresión de India, así a la chita callando, pues está siendo de las más altas, ¿no? Entonces veremos también en uno de los países más poblados del mundo cómo repercute la situación, ¿no? Y nos vamos a Latinoamérica. Pocos cambios, como decíamos, pues Brasil muy arriba, Perú y Chile en un crecimiento muy alto, México pues muy pareja a Chile, cosa que pues cuando me dicen es creíble que Chile y Perú con muchos menos habitantes a los que tiene México, pues la verdad que no es muy creíble, pero ya sabemos el tema de Centinela, el sistema Centinela en México, pues que realmente nos indica que probablemente estaríamos pues más cerca del millón de casos que de los 100.000, ¿no? Entonces estaríamos entre los 800 y el millón según el modelo Centinela, así que vemos como pues estaría pues más parecido a lo que es Brasil que a lo que es pues, a lo que estamos viendo, pero bueno, pues son los datos que tenemos. Y justo pues si hablamos de México, vemos la curva de México, ayer creció un poquito menos, sin embargo, pues sigue en una posición muy alta, ¿no? Los días, pues la línea naranja que demuestra los casos nuevos diarios, pues está todavía entre los 7-8 días de más crecimiento, y mientras que sigamos así, pues va a estar mal. Sin embargo, y aquí voy a dar un datito a la esperanza, sí a nivel nacional, excepto en 3-4 puntos, se está viendo cómo ya se está bajando mucho esa tasa de contagios. Veremos al que ayer empezaron pues en cierta medida la vuelta a la normalidad en muchos estados. Veremos cómo afecta, a ver si pues de aquí a 15 días lo veremos, a ver si esa línea naranja se mantiene o vuelve a crecer. Entonces ahí lo veremos. Y me preguntan por los datos de España, os voy a compartir este vídeo, pues un poco hace y da la sensibilidad de lo que yo os llevo diciendo bastante tiempo, ¿no? Hoy tenemos estos datos que van a ver. El gobierno dice oficialmente que en las últimas 24 horas no ha muerto nadie por coronavirus en España. Ojalá sea cierto, pero lo dice a pesar de que hoy solo entre Madrid, Cataluña, Castilla-León y Castilla-La Mancha suman 29 fallecimientos. Fernando Simón lo ha intentado explicar así. Los fallecidos que nosotros estamos dando en la nueva estadística son aquellos que han fallecido con fecha de defunción de ayer. Es cierto que puede haber algún retraso que nos puede llegar mañana a la notificación. Nosotros estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación. Esta es la explicación. Veremos si en los próximos días el Ministerio de Sanidad ajusta otra vez las cifras o si las mantiene. Dice el gobierno que en la última semana han muerto 35 personas. Y en total son 27.127. Este es el dato oficial del gobierno. La realidad parece ser otra distinta. La semana pasada subimos que en el periodo de duración de la epidemia, desde marzo, el número de jubilados se ha reducido en más de 38.500 personas. Y el Instituto Carlos III, en base a los registros, habla de 43.000 defunciones más de las que son habituales en un periodo de tiempo similar. Y hoy, un informe de los profesionales funerarios confirma ese dato con una cifra muy parecida, casi 44.000 fallecimientos más de los habituales. Como ven, la cifra de 27.127 que da el gobierno queda muy lejos de las otras tres. La buena noticia... Pues es improbable que no hayáis entendido la explicación de Fernando Simón. Yo la verdad que le estoy dando muchas vueltas y tampoco la entiendo. O sea, yo sé que se están aplicando correcciones a las series, pero pues es muy extraño, ¿no? Son datos muy extraños y viendo cómo hacen las correcciones de las series ni siquiera veo un trabajo estadístico limpio, ¿no? Porque eliminan series, no se quedan cambios, no se quedan... Entonces es complicado creer, ¿no? en este tipo de cosas. Os hablaba del tema de Irán. Irán, os voy a compartir este gráfico. Irán es uno de los primeros países que parece que está sufriendo una segunda oleada. La verdad que aquí lo pasé muy rápido y no me fijé mucho, pero os comparto mi gráfico de nuevo. Ven como la curva azul clara, la que está la penúltima, ¿no? Por así decir, pues es verdad que su línea empezó a moderarse muy pronto, ¿no? Pero estamos otra vez creciendo 2.800, 2.900 casos diarios. Hoy hemos crecido 2.996 casos diarios, casi 3.000. Este puede ser un ejemplo de rebrote, ¿no? De un país que ya había bajado de los 1.000 casos, que se mantuvo muy bien, que apenas
creció durante casi mes y medio, mes y medio aproximadamente, y de repente pues nos da una sorpresa, ¿no? Pues el caso de Irán es paradigmático y quiero que lo tengan en cuenta, pues para que observemos ese gráfico a ver si nos aparece de nuevo. Un dato importante que estaba yo revisando hoy, ¿os acordáis ayer que hablábamos de las 3 fases, ¿no? Y hablábamos que había una fase inflamatoria o trombótica, ¿no? Bueno, pues el 65% de los casos que pasaron a UCI en Francia tuvieron algún fenómeno de trombosis. Pues nos habla de la importancia que tiene este fenómeno de trombos y por supuesto de inflamación a esta tercera fase, ¿no? Tan peligrosa y que tanta gente se está llevando. Entonces tengamos en cuenta. Un bulo que está circulando. Me han llegado mensajes, no he hecho captura porque me llegó hace poquito y no me ha dado tiempo a hacer mensajes, que dice que el coronavirus se está expandiendo por las tuberías del agua de nuestras casas, que pues por los desechos orgánicos, por bla 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 bla, por lavarnos las manos con el virus, que dice que bueno, y que estaban recomendando que todo el mundo echara un vaso de lejía rebajado al 50% es mentira. A ver, el virus, al contrario de otros organismos vivos, y por eso digo vivos, porque el virus tiene una forma de estar vivo distinta, no se reproduce, no vive en otros ambientes, o sea, no se queda en el agua y en el agua vive. Necesita de un cuerpo vivo para reproducirse y seguir creciendo. Entonces, en el agua, en los charcos, en las tuberías, en los lagos, en las piscinas, el virus no puede vivir, ¿vale? Se puede quedar si hay secreciones, pero no puede vivir, ni expandirse, ni como decía en el bulo, que era como pues se estaba quedando ahí como un reservorio del virus y que cuando las condiciones de la temperatura bajaran podríamos volver a tenerlo. Es un super bulo, no existe. O sea, no empecemos a echar lejía aquí está aquí hablando Siri. No empecemos a echar lejía por las tuberías porque la verdad que no sirve, no funciona, ¿vale? Otra cosita que os quería compartir. Esta placa, esto es un ejemplo de lo que pasa cuando la gente tose o estornuda sobre una placa con máscara o sin máscara. Bueno, pues si a alguien le quedaba alguna duda de lo importante que de la máscara es para los demás, no para él, para los demás, un uso correcto de la máscara hace que no se evite. Aunque, no, yo estoy sano, yo me encuentro bien. Bueno, pues en este ejemplo vemos claramente cómo no funciona. Y por último, sobre este bloque que quería hablar, el tema de turismo. Ya se ha publicado, la República Checa y otros países europeos están compartiendo este mapa. Este mapa es de dónde van a admitir turistas y que a la vuelta la gente tenga que pasar por pruebas. Evidentemente vemos como pues Europa Oriental, como ha estado mucho menos sujeta a problemas, pues le hacen pasar con menos controles y de forma menos estricta. Vemos como Europa Occidental, en su gran mayoría, pues sí tienen riesgo medio. Y entonces pasarán más, tanto los que viajemos hacia allá como sus propios ciudadanos cuando vuelvan tendrán que pasar controles más estrictos. Y especialmente vemos como el Reino Unido y Suecia, pues son los que van a pasar los controles más estrictos, incluso prohibiciones, ¿no? Entonces vemos cómo pues se va repartiendo ya el mapa de lo que va a ir viniendo, y entonces esperemos que seamos los que más mejoremos y los que más vayamos corrigiendo nuestros números para estar en otra situación, ¿no? Y para cerrar esta parte, se está hablando mucho de la regla de las 3 Cs y se basa en pues contactos cercanos, o sea, hay que evitar las 3 Cs, ¿no? Contactos cercanos, lugares compartidos, o sea, lugares que estemos en muchos sitios, y cercanía, ¿no? El close, estar cerca a las personas y a los artículos que puedan estar infectados. Estas 3 Cs las vamos a tener que recalcar, vamos a hacer como un programa especial hablando de esas circunstancias de las 3 C, ¿no? Entonces repito, contactos cercanos, cercanías a objetos y personas, y compartidos, ¿no? Lugares que tengan el crowd, ¿no? Que haya mucha gente en ese mismo lugar, ¿no? Entonces, sobre todo en espacios
cerrados, que es un poco a lo que vamos, ¿no? La diferencia de los espacios cerrados a los espacios abiertos, dicen que la posibilidad de contraer la enfermedad en un espacio cerrado respecto a un espacio abierto es hasta 16 veces superior. Entonces, tengámoslo esto en cuenta para hablarlo, y el próximo día, no sé qué día, haremos como esto, la regla de las 3 Cs. Incluso me gustaría hacer un vídeo explicado también para los niños, ¿no? La regla de las 3 Cs, el close, que significa espacios cerrados, el crowd, en espacios compartidos o que haya mucha gente, y el contact, el close contact, ¿no? El estar muy cerca de las personas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, y en los próximos días pues los trabajaremos, ¿va? Y hablamos de economía. El euro hoy se cambia a 24,31 pesos. El dólar sigue bajando respecto al peso y respecto al euro. Ya está en 21,78 pesos. Ha roto la barrera de los 22. Buena noticia para México y sus posibles importaciones, aunque a México ahora lo que más le interesa es exportar. El euro necesita 1,117 billetes de dólar para cada euro. Y el Bitcoin, después de ayer una subida terrible y una corrección en la mañana, se mantiene casi a los mismos números que ayer, en 9.516. Y bueno, esperando, porque el movimiento de ayer fue muy curioso, ¿no? Muy interesante. El IBEX 35 sube, está en 7.408 puntos, casi era la semana pasada cuando pasamos los 7.000, y buen camino, ¿no? De recuperar casi los niveles de final de marzo. De mediados de marzo, ya como del 12 de marzo, con lo cual buena noticia. El Dow Jones también sube, 25.742, y el índice mexicano también muy buenas últimas dos jornadas, que le lleva hasta los 37.460 puntos. El barril de Brent sube a 39,63, cerca de esos 40 ya, que parece ser que cerrará hoy, y evitará nuevos recortes de producción. Especialmente este tema, hablamos, ¿no? de que a partir de 45 muchas economías van a poder empezar a levantar el vuelo, ¿no? Entre ellas la mexicana. Y solamente quería hacer un último comentario, ¿no? Me preguntaban el otro día que cuál era mi pensamiento, ¿no? De si de la oposición española, en cuanto a la política, estaba haciendo un buen o un mal papel. Yo creo que no está haciendo un buen papel, o sea, no está haciendo el papel a la altura que podría estar haciéndolo, pero no por estar o no apoyando al gobierno, o no por estar, sino más bien, yo lo dije desde muy al principio, ¿no? Estamos en una situación en la que más bien creo que la oposición debería unirse para exigir las cosas reales, ¿no? O sea, no, por supuesto, no alimentar bulos. No creo que se hayan alimentado muchos bulos. O sea, seguro que alguno se ha hecho, por supuesto, esto pasa siempre, pero no he visto unos bulos muy excesivos. Pero sí creo que su ataque al gobierno está buscando mucho la forma electoral, y más bien yo creo que habría que hacerlo sobre los datos. La gestión, por supuesto, que ha sido nefasta, y una cosa fundamental, no está buscando unas salidas prácticas. Algunos gobiernos regionales sí, pero en general a nivel nacional creo que se está perdiendo una gran oportunidad, ¿no? De hacer como un trabajo más serio. Si hubiera que ponerle, a mi entender, una nota a la posición, yo le pondría un 5,5, un 6 como mucho. Claro que al gobierno, como le pongo un 3, voy a ser generoso, le voy a poner un 3,5, para que no sea el muy deficiente, solo me sea el insuficiente. Creo que es una situación en la que no ha estado a la altura que me hubiera gustado de una oposición. Creo que son bisoños en gran medida, y no han hecho un trabajo como podría haber correspondido, ¿no? Pero si lo comparo con lo que ha hecho el gobierno, los partidos del gobierno, creo que desgraciadamente ha hecho que esta oposición parezca hasta medio buena, ¿no? Cuando para mí no ha sido, o no ha estado a la altura de la brillantez que podía haber estado. ¿Qué podían haber hecho? Yo creo que desde el primer momento haber planteado un apoyo más claro y unos compromisos más claros. No sé si el gobierno se los hubiera permitido, pero sí un cierre a favor del gobierno que estaba dirigiendo la operación, un análisis de unos datos en caso de haberlos tenido, que es que también que hay muchas salvedades, ¿no? Pero un apoyo de los datos. Entonces yo creo que la oposición ha ido trabajando mucho a medida de lo que ha ido teniendo, y se han visto esos puntos, ¿no? Hasta ahí mi comentario, Jorge, ya que me preguntabas por
qué he pensado de la oposición. No sé el tuyo, si quieres me lo dejas en un comentario. Y si habéis llegado hasta aquí, porfa, poner un comentario, un like, un me gusta, un compartir, un lo que sea. Y entre todos los comentarios voy a sortear 5 planes mensuales para que podáis hacer yoga en vuestra casa, para los que todavía no podéis salir, o para los que sí salgáis y os queréis ahorrar ese dinerito de las clases de yoga, ¿no? Que hay que empezar a ahorrar dinero, que la economía va a estar complicada. Así que, pues, como decía, si habéis llegado hasta aquí, un suscribiros, un compartir, un like, viene muy bien y es muy agradecido. Así que hasta aquí el programa de hoy. Os mando un fuerte abrazo, un saludo desde México, que habéis visto desde un día fantástico y con una atmósfera que es de estos días, porque la verdad que pronto, cuando empiece la época de lluvias, acabará esta bella luz y estos bellos días, pero pues lo poquito que duren habrá que aprovecharlos. Buenas noches y muy buenas tardes.